Ya, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a estas ponencias, a esta mesa. Me gustaría primero dar la bienvenida, por supuesto, a todos los participantes que se están sumando a esta mesa, y también a nuestros exponentes, Florence Larroquet, Gunther Grosser y Gonzalo Falabella. El título de esta mesa es socioambiental y corresponde al eje 5 de nuestra conferencia internacional titulado Desigualdad territorial y desarrollo social. Me gustaría señalar que nuestros expositores cuentan con 20 minutos para presentar desde la conferencia Sala 4. En el chat les va a avisar cuando queden 5 minutos para finalizar su presentación y también cuando quede 1 minuto, para que igual puedan estar atentos. Al finalizar las exposiciones y las presentaciones, vamos a contar con 20 minutos para un espacio de preguntas y de comentarios, y que también contará con algunos comentarios y reflexiones del encargado o encargada del eje, que también se nos va a sumar en un par de minutos. ¿Ya? Bueno, me gustaría anunciar las presentaciones. Primero contaremos con la presentación de Gunther Grosser, titulada Disparidades territoriales en comunas forestales, extractivismo forestal, políticas públicas y territorialidad. Seguido, nuestra segunda presentación va a ser Cadena forestal celulosa, Gran Concepción y secano interior, encadenamiento productivo o procesos paralelos, por Gonzalo Gunther junto a su compañero Francisco Gatica, que también se sumará en un par de minutos. Y finalmente nos presentará Florence Larroquet, la presentación titulada From International Guidelines of Drinking Water's Quality to National Standard and Their Local Implementation in Chile between 1969 and 2014. ¿Podemos comenzar? Gunther, ¿puedes compartirnos pantalla? Perfecto. Y muchas gracias. Me dice que está inhabilitado. Ahora deberían darte acceso. Mira, dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver ahí, ¿se puede? No puedo. Quizás yo tengo alguna restricción. Gunther, te voy a dejar como host y después tú me lo devuelves para que lo pueda hacer cada uno. No sé por qué no te dejaba compartir. Ahora Okay. debiese poder. Sí, ahora puedo. No hay Ya, súper. No sé si ahí pueden ustedes ver. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ok. Ya, ok. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy Gunther Grosser Villar, y mi ponencia se llama Disparidades territoriales en comunas forestales, extractivismo forestal, políticas públicas y territorialidad. ¿Ya? Bueno, básicamente la reflexión es procedente de un trabajo previo, ya que lo desarrollé durante mi tesis de magíster, ya en donde un poco buscaba explorar la relación entre plantaciones forestales, políticas públicas, ya, y la permanencia de las tasas de pobreza en las comunas forestales, ya. Entonces, en ese contexto yo quise ampliar un poco la reflexión hacia otras aristas, y incorporé un poco lo que es la reflexión sobre los extractivismos y la territorialidad, ¿ya? Bueno, más o menos como antecedentes generales puedo mencionar que, claro, dentro de los últimos 30 años ha habido un crecimiento sostenido del PIB per cápita y del mejoramiento de indicadores sociales, tales como la tasa de pobreza. No obstante, eso ha estado concentrado en ciertas zonas geográficas, ¿ya? No ha sido una cuestión homogénea a nivel de todo el país, ¿ya?
Entonces, bueno, hay fuertes brechas territoriales, las cuales el Estado ha implementado diversas políticas para un poco mitigar estas brechas territoriales, ¿ya? En las comunas que yo analizo, que son fundamentalmente las comunas de la provincia de Arauco, es decir, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Leu, Contulmo, Tirúa, y a eso le agrego dos comunas de la provincia de Cautín, que son Cholchol y Galvarino. Bueno, esas comunas reúnen dos elementos que son fundamentales para seleccionarles, que son una alta tasa de plantación, o sea, un alto porcentaje de plantaciones forestales, ya casi todas por encima del 50% en el territorio, y por otra parte la permanencia de tasas de pobreza por encima del promedio tanto regional como nacional, ¿ya? Bueno, en este periodo que señalé anteriormente, los últimos, digamos, 30 años, el sector forestal ha crecido enormemente, bueno, en base a incentivos estatales, como el DL701, se ha diversificado, últimamente, en los últimos años, ha adquirido ciertos sellos de certificación, como el FSC o el PFC, que le han dado un carácter global a la empresa y han redefinido su relacionamiento con su grupo de interés, ¿ya? No obstante, este modelo forestal de los últimos, digamos, 45 años, ya ha acarreado ciertos impactos sociales y ambientales, siendo el pueblo mapuche, entre otros, uno de los rostros más visibles, ¿ya? Entonces, en ese contexto, surgen algunas interrogantes, ¿ya? ¿Qué territorialidades se constituyen en el territorio examinado? Es decir, bueno, yo sostengo de que hay una territorialidad hegemónica, es decir, hay un discurso, una estrategia, digamos, de ejercicio del poder, que busca legitimarse socialmente, y hay otras territorialidades, digamos, discursos asociados al territorio que son subalternos, ¿ya? Tenemos una territorialidad hegemónica, que es la territorialidad expresada en la gran empresa forestal, fundamentalmente Arauco y CMPC, que acaparan más o menos el 80% del mercado forestal en la zona centro-sur, ¿ya? Por otro lado, cómo dialogan y qué tensiones existen entre estas territorialidades que configuran el territorio donde se concentra el sector forestal, y por último, qué rol juegan las políticas públicas en estas territorialidades. Bueno, fundamentalmente podemos mencionar en la provincia de Arauco, bueno, desde la vuelta a la democracia en adelante han habido varias políticas de desarrollo productivo principalmente, y en los últimos, digamos, 15 años está el Plan Territorio Arauco, entre el 2007 y el 2010, luego Arauco Avanza durante la primera administración de Sebastián Piñera, y finalmente está el Plan de Gestión de Territorios Rezagados, que entre el 2014 y el 2018 fue una fase piloto, y luego se renovó hasta el 2022, ¿ya? Es un poco el contexto. Y bueno, en el otro tenemos el Plan Araucanía 7 y el Plan Impulsa Araucanía, que bueno, cayó en el olvido luego del asesinato de Camilo Catrillanca. Bueno, en este contexto, bueno, la primera área de teoría con la que yo busco contextualizar este hecho es, bueno, la literatura sobre disparidad económica, ya, bueno, estas brechas estructurales entre territorios donde se ha fundamentado el desarrollo en torno al aprovechamiento de las ventajas corporativas y a la exportación de commodities con escasa elaboración, lo que ha propiciado regiones ganadoras y regiones perdedoras, las que principalmente han sido objeto de políticas públicas. Es decir, bueno, como yo señalaba, la política de gestión de territorios rezagados es un poco un ejemplo de lo anterior, ¿ya? Y estas políticas públicas, si bien han logrado estrechar algunas brechas, no han sido necesariamente exitosas en este contexto. Ya, bueno, el otro es la literatura sobre extractivismo, ¿ya? Básicamente se entiende extractivismo como grandes volúmenes de recursos naturales que están orientados hacia la exportación y con una escasa agregación de valor, ¿ya? Bueno, esta ha sido, bueno, ha tenido una larga discusión en los últimos, digamos, 15, 20 años, especialmente en el contexto latinoamericano, ¿ya? Pero principalmente se ha referido a sectores, a la explotación de recursos no renovables,
¿ya? Entonces, bueno, ahí existe la discusión respecto a si el sector forestal constituye un sector extractivo o bien no es extractivo, dado que se trata de un recurso renovable, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido, pienso yo que esta evolución desde este extractivismo a más de carácter clásico, con una relación más vertical entre la gran empresa forestal y su entorno, ha evolucionado hacia un neoextractivismo de carácter neoliberal, inserto en las dinámicas globales, ¿ya? Y que ha incorporado ciertos elementos como la responsabilidad empresarial, las certificaciones, plan de desarrollo territorial y de relacionamiento comunitario que van ligados obviamente a la intensidad de sus operaciones y al porcentaje de plantaciones en cada uno de los territorios donde se emplaza la industria forestal, y que tienen por objeto lograr la legitimidad social de este modelo en los territorios donde se asienta, ¿ya? Y el otro es, pues, como yo señalaba anteriormente, el tema de la territorialidad, ¿ya? Es decir, que no hay una visión unívoca sobre el territorio, sino que el territorio se entiende en torno a los discursos que se generan en torno a este, ¿ya? Y que bueno, varían desde se constituye un poco como un actor social total la gran empresa forestal, y hay ciertas territorialidades subalternas que disputan las significaciones que se imponen sobre el territorio en específico, ¿ya? Entonces, en ese contexto yo busco visibilizar la existencia de significados que no se corresponden necesariamente con la visión de la gran empresa forestal, donde yo distingo al menos dos territorialidades subalternas que son, obviamente, con la heterogeneidad que posee, que es la territorialidad del pueblo mapuche, ¿ya? Y por otra parte, de los sectores productivos que han sido desplazados por, digamos, el extractivismo forestal, ¿ya? Bueno, en términos de método, yo utilicé un método cualitativo, ya, a través del método de comparación constante, emanado desde la teoría fundamentada, ¿ya? Fundamentalmente como yo les decía, la unidad de observación, bueno, son las comunas forestales, ya, que son, las que yo seleccioné son las comunas pertenecientes a la provincia de Arauco, y por otra parte las dos provincias, Cholchol y Galvarino, que pertenecen a la provincia de Cautín, ¿ya? El objeto de estudio son las territorialidades existentes en las comunas forestales, ¿ya? Yo analizo aquí el discurso relativo al territorio en las comunas antes mencionadas, ¿ya? Y como el material a analizar, bueno, yo realicé 17 entrevistas semiestructuradas, donde entrevisté a actores de la sociedad civil, ¿ya? A militantes del movimiento mapuche, de sectores más, digamos, radicalizados, hasta sectores que están más, digamos, institucionalizados, por así decirlo. Y por otro lado también expertos de la academia, tanto ligados al sector forestal como a la auditoría, a auditores que participaron en el proceso de certificaciones forestales durante la última década, ¿ya? Y a eso yo le agregué el análisis que yo ya lo había hecho con un trabajo paralelo, que son las memorias de sustentabilidad de las empresas forestales, ¿ya? Las empresas forestales anualmente entregan una memoria de sustentabilidad, ya desde el año 2004 en adelante lo han hecho de manera anual, tanto CMPC como Arauco, donde se puede visibilizar la estrategia de ejercicio del poder que plasma los distintos territorios donde se instala y donde focaliza, no focaliza de manera homogénea, sino que focaliza su esfuerzo en los territorios de mayor conflictividad. Por una parte, yo visibilicé que hay una territorialidad subalterna, digamos, caracterizada por lo mapuche, ya, que va desde el rechazo abierto, digamos, que tiene que ver, guarda relación con sectores de movimientos más radicalizados, ¿ya? Especialmente lo que es la zona sur de la provincia de Arauco, lo que es Contulmo, Tirúa, y bueno, también en la región de la Araucanía, ¿ya? Y donde ellos responsabilizan a la presencia forestal y el modelo de monocultivo
como el culpable, digamos, del empobrecimiento de la zona. Hay algunas citas que ilustran lo que yo acabo de mencionar, ¿ya? Bueno, la presencia forestal y el modelo de monocultivo es el que a nosotros nos tiene empobrecidos, y el que nos ha destruido y el que tenemos que transformar. Entonces, ahí eso se liga también con un discurso que promueve la autonomía y la autodeterminación, ¿ya? Pero eso no está exento de conflictos, ya que, bueno, principalmente esto yo lo visualicé en lo que es Cholchol y Galvarino, ya que en muchos de los predios recuperados, ya, bueno, que se han instalado dinámicas alternativas de desarrollo, ya, muchos de ellos porque esa es una de las principales críticas que señalan del modelo de plantaciones, por lo tanto han intentado generar un modelo en base a lo que es la sustitución del bosque, o sea, la sustitución de las plantaciones por el bosque nativo. No obstante, claro, muchos de ellos no han comulgado con esa visión. Algunos sectores más institucionalizados y han empleado la figura de lo que es el arriendo, le han empezado a arrendar los predios forestales los predios para plantaciones forestales, y eso ha generado ciertos roces en algunos sectores del pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, bueno, la última cita es un poco ilustrativa de lo anterior. Las comunidades se van diferenciando, mucho en su interior, no son homogéneas, las comunidades no tienen un punto de vista, sino que dentro de las comunidades hay muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, en algunos casos han generado conflictos, pero yo diría que las personas que están en esa postura de ser mapuche y ser empresarios, incluso aquellos que se han transformado en empresarios que prestan servicio a la foresta. Entonces, claro, pero la visión predominante va ligado a lo que yo señalaba anteriormente, es decir, hay el concepto de autonomía, de autodeterminación, que es visible en los sectores que están más movilizados políticamente, digamos. Ok, aquí, bueno, esta es una imagen, un poco una herramienta visual que presta el programa MaxQA, que permite el grosor de los vínculos, hace mención a los códigos aglutinados en relación digamos, al grupo de documentos. El grupo de documentos el que está en el medio. Militantes se refiere a militantes del movimiento mapuche, y bueno, la mayor cantidad de códigos está ligada a lo que son la recuperación de tierras ancestrales, ¿ya? El grosor como yo decía anteriormente, el grosor del vínculo expresa la densidad de códigos ligada a cada uno de ellos. Por otra parte está, digamos, el discurso un poco más, digamos, hegemónico, que es el discurso de la empresa forestal, ¿ya? Que, bueno, ellos han redefinido un poco el discurso. Si uno analiza los primeros reportes de sostenibilidad, que son más digamos, están más concentrados en un discurso más productivo y hacen mención a más allá el aporte al desarrollo nacional y bueno, la presencia global de la gran empresa forestal. Y bueno, yo diría que del 2010 en adelante, empujado básicamente por las críticas emanadas tanto por el movimiento mapuche como por el movimiento ambientalista, así como también por las certificaciones forestales, han tenido que modificar ese discurso en aras de lograr la legitimidad social para permitir que sus operaciones continúen en el territorio, ¿ya? Entonces, yo planteo que es un relato legitimatorio que articula discursivamente elementos como la sustentabilidad, ¿ya? En el sentido que lo señala Svampa, de la sustentabilización del desarrollo, ¿ya? La renovabilidad del recurso forestal, que es algo que bien se destaca mucho, ¿ya? De hecho, el eslogan corporativo de Arauco hace unos 5 años se modificó y ahora es renovable para una vida mejor. Entonces, ese elemento un poco distintivo de que la actividad forestal no es una actividad extractiva, sino que está fundada en un recurso renovable. Eso es algo bien destacado dentro de la retórica que emplea Arauco en toda su memoria de sustentabilidad. Y de la estrategia, bueno, podríamos mencionar
estrategias, por ejemplo, la de Bosque Cautín, que se diferencia un poco, pero entre CNPC y Arauco no hay mucha diferencia en su estrategia discursiva y de ejercicio del poder, digamos, para lograr la legitimidad en sus territorios. Y aquí, bueno, hay dos citas. La primera es bueno, producto de esto tuvieron que modificar sus departamentos de asuntos públicos, ¿ya? Y bueno, la primera es del encargado de asuntos públicos de Arauco, ya donde, bueno, un poco da a entender la transformación que ha habido en el relacionamiento con sus entornos más cercanos. Y la otra es de un auditor de la FSC, ¿ya? Ahora bien, claro, la recepción de las certificaciones, ¿no?, es bastante heterogénea, ¿ya? Y, bueno, va desde una aceptación hasta un abierto rechazo por parte de sectores militantes del movimiento mapuche, quienes expresan que claro, no se ha hecho cargo de las demandas de reivindicación territorial ni de reconocimiento institucional. Ya, bueno, ahí tendríamos que discutir igualmente si le cae a la certificación hacerse cargo de un problema que tiene antecedentes históricos mucho más profundos que un mero sello de certificación, que finalmente es una decisión de mercado para poder exportar en mayor volumen y a mercados que son más competitivos, digamos. Bueno, este es el mismo modelo yo que le había señalado anteriormente, que con respecto al movimiento mapuche, bueno, la empresa forestal focaliza mayormente su discurso en lo que es el vínculo comunidad-empresa, ¿ya? Y por último, estos son los sectores productivos desplazados. Yo fundamentalmente entrevisté a personas provenientes del sector turístico, ¿ya?, en torno al lago Alagüe y el lago Yauyeu, ¿ya?, y en lo que es el sector secundario de la madera, ¿ya?, que fundamentalmente se ubica en la provincia de Arauco, ¿ya?, de Cañete, digamos, hacia el norte, podríamos decir. Bueno, esto expresa una visión endógena del territorio, ¿ya?, de aprovechar un poco las potencialidades, y critican el extractivismo de la gran empresa forestal, ¿ya?, entre el sector secundario de la madera, que tiene un foco más, digamos, netamente provincial o máximo regional, de desarrollar un poco una vinculación en torno a un clúster productivo con la gran empresa forestal. No hay mucho diálogo, y ellos también lo señalan de manera bastante, y tampoco con lo que son las políticas públicas. Ellos, si bien tienen una relación ambivalente un poco con las políticas públicas, porque participan como consejeros y participan constantemente en las mesas que desarrolla el Estado con motivo de las políticas públicas, pero son bastante reacios, ¿ya? Porque, claro, estas políticas públicas tampoco no han puesto, digamos, freno a la expansión forestal, ¿ya? Y en este contexto, claro, el sector turístico ve un poco de manera contraria a lo que es el expansionismo forestal con el desarrollo de una industria turística dentro de la zona, ¿ya? Voy a pasar al tiro a las conclusiones porque estamos un poco contra el tiempo. Bueno, estos son un poco unos modelos que genera el programa MaxQA, que guardan relación con la relación entre las territorialidades identificadas, ya, bueno, militantes, empresa forestal, digamos. Bueno, los temas del medio son digamos, las coocurrencias que hay entre los códigos, ¿ya? Y los de los costados son los códigos que más los códigos con mayor densidad de cada uno de los grupos de documentos, ¿ya? Militantes se refiere a militante mapuche, empresa forestal, ¿ya? Los de la derecha y los de más de la izquierda son, digamos, los códigos con más densidad, y las coocurrencias van en el medio, ¿ya? Bueno, disculpen que voy a pasar rápido acá porque me queda bastante poco tiempo. Finalmente, lo podemos ver luego, si hay alguna pregunta respecto a esos modelos, lo podemos ver más en detalle. Claro, las conclusiones, claro, existe una territorialidad hegemónica expresada en la gran empresa forestal, que ha modificado sus prácticas discursivas con la finalidad de obtener la legitimidad social de los territorios donde se sienten. Fundamentalmente, estas prácticas discursivas y ejercicio del poder como estrategia se ha modificado en torno a las críticas, ya, ligadas al movimiento mapuche, fundamentalmente, y al movimiento
y a movimientos ambientalistas, ¿ya? Y también a las certificaciones, que si bien hay una recepción heterogénea, ¿ya? De ellas han significado por parte de la gran empresa forestal una transformación en su acercamiento a los distintos grupos de interés, ¿ya? Asimismo, bueno, existen territorialidades subalternas, las que cuestionan el discurso hegemónico, ya manifestada en el movimiento mapuche y en menor medida en los sectores productivos desplazados por la gran empresa forestal, ¿ya? Estas territorialidades representan distintas visiones relativas al territorio, ya a veces dialogan y otras veces, y a menudo en función de la coyuntura, ¿ya? Entonces, también al interior de estos grupos tampoco son, o sea, por ejemplo, al interior del grupo del sector secundario de la madera hay diversidad, igualmente del sector turístico, ¿ya? Entonces, claro, fundamentalmente podemos decir que hay una territorialidad hegemónica expresada en este discurso de la sustentabilidad, de la inserción global de la gran empresa forestal, orientada a la exportación, y que se ha modificado producto de las certificaciones y las críticas enarboladas por distintos sectores en la industria forestal. Y hay, obviamente, territorialidades subalternas que disputan a través disputan esta territorialidad hegemónica, ¿ya? Desde obviamente distintos sectores, ¿ya? O sea, entre la crítica del movimiento mapuche es distinta a los sectores productivos que han sido desplazados por la industria forestal, ¿ya? Eso. Estoy dentro del tiempo, ¿cierto, Camila? Sí, de hecho, justo en el tiempo. Te iba a avisar que te quedaba un minuto, así que súper bien, Gunter. Muchas gracias. Las preguntas al final. Al final de las 3 presentaciones, pero igual los participantes pueden dejar sus preguntas en el chat y después al final yo las voy a comentar y transmitir a los presentadores. Ya. Ahora, para devolverte sí, a conferencia, sala 4. Ya, pero en participantes debería aparecer la opción. Ah, ya, conferencia de 4. ¿Ahí? Ahí está, sí. Ahí aparece hospedador ahora. Voy a darle entonces la posibilidad a Gonzalo. Gonzalo, ¿te permite compartir o no? Muy bien. Gonzalo, ¿puedes compartir pantalla? Sí. Sí, ahí. Ya. No, mira, yo quiero abrir y no. Yo aprieto compartir la cámara. Pero no se me abre. Te puse como host por si acaso, por si no te dejara compartir. Ahora debieses poder. Ya, sí, ahora sí. Acá está. Bueno. Nosotros con Francisco Gatica vamos a presentar esta visión y en el fondo colocando dos palabras clave: encadenamiento o enclave. O sea, ¿en qué situación no se encuentra la situación no forestal dentro de la región del Biobío? Y lo miramos tanto dentro
tanto del secano costero, como respecto no a la industria de la que demanda o no demanda, ¿no? Los trabajos están no publicados dentro de un libro de la Universidad del Biobío y en la revista de la CEPAL de 2014, número 112, así que aparece. Nosotros le vamos a agregar algunas de actualizaciones de hoy día, ¿no? Lo central de que planteamos, como yo decía, es que se acuerda dentro de este binomio, ¿no?, tomado de Cardoso y Faleto del año 69, es que parece muy importante para mirar, ¿no?, el desarrollo de América Latina y verlo hoy día ya aterrizado en Chile. ¿Qué hay aquí? Que hay una situación en clave del sector forestal, y en ese sentido se complementa mucho nuestra investigación con la que recién expuso Gunther. Me parece muy sincrónico, ¿no? O existe un proceso de encadenamiento, ¿no? Como decía, tanto con el sector interior como con el sector industrial. La pregunta clave es si se da un desarrollo vinculado a la conurbación mediante un encadenamiento productivo virtuoso, o más bien se repite el diagnóstico de enclave, donde la cadena tiende a subcontratar localmente labores rutinarias o adquirir insumos de baja complejidad, derramando pocas externalidades, ¿no? Y una economía no conducía, no casi de manera única, vía exportación, que destruyó su industria sustitutiva de importaciones de la región de Concepción, ¿ah?, e inhibió el desarrollo más complejo y variado de una industria forestal no nacional y un sistema político empatado que no permite realizar cambios como la que se plantearon anteriormente, porque cambio, si no te lo permite la Constitución, y por algo el voto fue 78-22, ¿no? Es porque te da los instrumentos, no es que lo cambie la nueva Constitución, no, te da los instrumentos, ¿no? Entonces, y por eso mismo pensamos que la creación de una nueva Constitución abre un espacio para cambiar el modelo de desarrollo del país, hoy día encerrado dentro de sí mismo. Quiero agregar dos leyes fundamentales para lo que se expuso anteriormente y para lo que nosotros nos tratamos. Son las leyes de 1979 impuestas bajo dictadura, en que se permite la división de los asentamientos campesinos individualmente, ¿no?, de los que quedaron, porque como un tercio fueron devueltos, en fin, ¿no?, de los que quedaron. Entonces, individual y el derecho a vender. Y lo mismo ocurre con las comunidades mapuche. O sea, tanto la reforma agraria como comunidades mapuche se disuelven, se termina la comunidad mapuche y aparece la propiedad familiar individual. Esta es la base, entonces, con la que la casi no existente, no gran empresa forestal no comienza la compra de tierra, que hoy día llega a casi 2 millones. Antes la tierra era de la gente, del pueblo, ¿no es cierto?, vía reforma agraria, o si no, de Corfo, con grandes extensiones
de tipo forestal. Todo eso es revertido. Entonces, me parece muy importante de aclarar eso como puntos de inicio desde donde partimos, porque si no se produce una discusión de estos 30 años, pero no sabemos de dónde viene. Rasgos fundamentales. Dos compañías lo concentran. Mate, no, la papelera no tenía tierra prácticamente, es solo de tipo industrial de papel, y antes de eso intermedia, ¿no es cierto?, de celulosa. Y Angelini no tenía nada. Angelini queda, es una compra muy, muy simple, ¿no es cierto?, de la industria forestal del Estado, creada no bajo Frei Montalva, cerco. El segundo, lejanía de los espacios conversacionales. O sea, dada la concentración del poder, que pagan sus impuestos vía la ubicación de gerencia, no en Las Condes, la posibilidad de diálogo es casi imposible. O sea ellos, si conversan, disculpen, no tengo una llamada de Francisco que parece de que no puede ligarse. Un momento, por favor. ¿Sí, aló, Francisco? Aquí estamos tratando de ingresar a la sala, pero como 10 minutos esperan que me pase. Gonzalo, creo ya, que... Francisco está diciendo de que trata de ingresar y no puede ingresar. Gonzalo, ¿Sí? Creo que al ser tú el hospedador de la sala tienes que admitirlo. Ya, voy a colocar yo admitir entonces. Ok, sí. Muy bien, de acuerdo. Mira, Francisco, ¿sigue tú entonces la exposición? ¿Ya? Vale, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde quedaste? Voy yo en la página número 3. ¿eh? Ahí puedo ver a Francisco dentro de los participantes. Aquí, entonces, lejanía de espacio y asimetrías en las posiciones estratégicas en función de la parte de la cadena de valor más cotidiana, ¿no? Bueno, yo quisiera darle la posibilidad a Francisco de que intervenga. Vale, perfecto. Gonzalo, continuemos con la siguiente lámina. Sí. Tú tienes el control ahí. Y entras tú ¿Y entras tú? Con la presentación, ¿vale? Sí, vale. Lo voy a retirar entonces, ¿eh? Y entras tú. Ok, ya. Y adelante. Ok, muy bien. Aquí voy. Tienes que habilitarme para presentar. A ver, un segundo. De participantes, entonces, más. No, tienes que tú habilitarme para presentar. Sí, en participantes tienes que dar la opción de anfitrión a Francisco. Sí. Ya, disculpa de tener video, chat, hacer de hospedador. Listo. Eso. Ahí está. Ahí estamos. Ya, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Vamos en la página 4. ¿eh? Muy bien. Bueno, como bien contaba Gonzalo, nosotros finalmente en esta lo que queremos mostrar es cómo el sector forestal sigue siendo el gran tractor de la exportación regional. En el caso del Biobío, que es una región eminentemente forestal, acá hay datos del 2003 al 2019 y están los productos más exportados. En el caso de la celulosa, el año 2003, del total de los exportados por la región, la celulosa aplicaba el 24%, y pasado casi 16 años,
hoy día la celulosa está explicando un 35%. O sea, nuestra concentración desde el punto de vista de la exportación en el producto celulosa es mayor. Estamos hablando de toda la exportación de la región. La madera cerrada está entre el 15, pasó del 12 a un 14%. Y finalmente, en los rubros que te permiten identificar si hay una suerte de mayor complejización del aparato productivo o del aparato exportador, que pueden ser, por ejemplo, otras exportaciones, lo que se comprueba es que estas han permanecido casi igual. En el tiempo pasamos de 34% a un 26% y a un 27%. Por lo tanto, si uno mira desde el punto de vista exportador, la región, nosotros no hemos tenido una diversificación exportadora. La concentración en los dos productos más fuertes, que es madera, que es celulosa y madera cerrada, sigue siendo muy importante. Ambas explican el 49%, y esta tendencia en los últimos 16 años casi no ha variado, ¿vale? Y si uno mira el resto de las exportaciones, por lo menos forestales, va a comprobar de que no ha habido una diversificación, no ha habido el desarrollo de una mayor complejización de la industria, y inclusive si miramos las demás manufacturas o las demás actividades que pueden exportar, estas prácticamente se mantienen estables. Por lo tanto, el escenario es que se ha concentrado mucho más la producción en celulosa y en madera cerrada en la región del Biobío. Cuando uno mira también el consumo de trozas de madera, el último dato del 2019, constata también de que hay una concentración muy fuerte del uso de las trozas de madera, principalmente en pulpa química, que está explicando el 36%. Si uno retrocede 20 años atrás, el 2000 era un 30%, por lo tanto ha ido incrementándose el uso de trozas para pulpa química, y además, si uno mira madera cerrada, sigue siendo un 35%, el cambio lo tuvimos entre años 2000 a 2010, y ya el 2019 está en un 35%. Ambos productos explican cerca del 71% del total de uso de trozas de madera, y no vemos prácticamente industria del mueble, no vemos productos que puedan ser de mayor complejidad, tableros, por ejemplo, sino que se concentra principalmente en una trayectoria recursiva en lo que puede ser celulosa y madera cerrada. Estamos hablando de 20 años de comparación. Y finalmente mostramos el dato de compras, de las compras del sector forestal. Tenemos la matriz insumo producto, la última que tenemos es 2008-2013, esa es la que se trabajó, no hay más datos de matriz insumo producto. En las regiones no tenemos matriz insumo producto que sean regionalizadas, lo que tenemos son ajustes de la matriz a nivel regional. Si uno mira las compras del sector forestal, principalmente son compras intracadena, en un 30% son compras intracadena, ¿vale? Que son insumos de las mismas plantaciones de coníferas, eucalipto. Energía, el 16%, productos químicos, podría estar del orden del 5,5%, transporte un 10,7%, y todo lo que es servicios generales, informáticos, un 14,8%. Aquí probablemente sea el espacio que podemos tener de vinculación si se complejizara la cadena en la región. Pero si miramos el comportamiento de la exportación y miramos el comportamiento del uso de trozas, la industria no se ha diversificado, solo ha crecido en volumen, en una manera recursiva. Y aquí hay una conclusión muy interesante de Katz y Stumpf, porque en el caso quizás de que se corre muy bien con el caso de Gran Concepción, en general, pese a que la forestal es un sector muy importante, hay una desconexión con las demás actividades de máquinas y herramientas, hay una desconexión con los demás sectores productivos regionales, ¿vale? Entonces uno tiene una suerte de enclave con un sector forestal muy potente que compite a nivel nacional, a nivel mundial, pero con una desconexión con los tejidos productivos del Gran Concepción. No sé si Gonzalo tiene algo que hay que agregar. No, recalcar lo que dice al final, ¿no es cierto? De que no demanda de otros sectores, ¿no es cierto? Y toda la tecnología se importa de Suecia, de Alemania, ¿no?
y lo establece, ¿me entiende?, dentro de su análisis NOCATS y otros de la CEPAL. Que ahí ponemos. Claro, hay que conseguir que cuando se construye, por ejemplo, una planta como fue Arauco, como está haciendo MAPA, tú tienes 4 grandes contratos de ingeniería donde principalmente tienes proveedores a nivel mundial. Es la tónica, por lo tanto no hay un desarrollo potente que esté asociado, que esté conectado con ese gran tractor que es la forestal y que además sigue una lógica recursiva. La otra dimensión de análisis que planteaba Gonzalo está asociado al tejido económico local. Cuando hablamos de la industria forestal, todo lo que es el sector de la región de Biobío tiene actividad forestal. La manera en cómo se perciben los actores, la cadena, va a ir cambiando en qué lugar esté ubicada. Y nosotros mostramos datos del 2019. Este estudio fue un estudio que está publicado también en CEPAL, este mapa, que son las redes productivas del secano interior. Y claro, si uno mira, estos son redes productivas económicas locales, todo el secano interior que es Florida, Yumbel, San Rosendo, Santa Juana. Si uno mira los flujos principales, uno logra identificar dentro del territorio una zona de flujos que están dirigidos al Gran Concepción por una fuerza gravitacional, igual a una conurbación que está sobre el 1.000.000 de habitantes, ¿vale? Todos los tejidos Santa Juana, Hualqui, ¿vale? Hay una zona intermedia donde quizás no se visualizan tantas redes, y finalmente donde están ubicados los polos forestales Cabrero, con una cantidad importante de industrias forestales, y toda la zona de Nacimiento, donde también está ubicado CMPC, con toda su actividad forestal. Claro, si uno mira estos flujos, y uno tiene aquí una mirada más fina, los flujos de mano de obra a los territorios es principalmente el flujo de actividad económica, es mano de obra comercial, principalmente mano de obra dedicada al transporte, mano de obra. Si uno quiere, hay un solo flujo asociado a madera bruta, que es pino radiata y eucalipto. En el caso de algunas comunas son productos agrícolas, ¿vale?, que van al Gran Concepción, a la conurbación, y el turismo. Pero en la práctica uno lo que mira es que tú tienes una región que también no ha logrado conectarse, un Concepción que no ha logrado conectarse con su zona secano interior, y además una potente industria forestal que tampoco ha logrado desarrollar en Concepción un conjunto de circuitos que le permita abastecerla. Por lo tanto, lo que tenemos como diagnóstico es una profunda desconexión. No sé si Gonzalo quiere agregar a ese tema. No, está bien, está todo expuesto, gracias. Claro. Ahora, ¿cuáles son nuestras ideas finales? Nosotros estamos trabajando en esta línea. Una es que claramente los beneficios de la cadena productiva forestal celulosa no están llegando a los territorios. Hay mucha precariedad si uno mira la composición de los flujos, si uno mira la recursividad, la estructura productiva, efectivamente tiende a ser bastante precaria la relación. Hay un vacío, si tú crees, en el desarrollo del sector industrial, en el caso de la región del Biobío. Nos falta agregar valor, nos falta probablemente conectar nuevamente al aparato productivo. Tenemos un Gran Concepción que no se conecta de manera virtuosa con el secano interior, ¿vale? Hay una agrupación de municipalidades que está trabajando en cómo se imbrica bien con la actividad económica de Gran Concepción, y creemos que hay una necesidad de articular las plataformas políticas del territorio. Tiene que haber un rol mucho más activo del Estado. Yo creo que Gonzalo lo explicaba en la introducción, lo que pasó con la Constitución marca una gran apertura de oportunidades. Las regiones también tenemos una ley de fortalecimiento que implica tener una división de fomento productivo, ya casi estoy concluyendo, y eso va a significar probablemente nuevas aperturas para poder generar instrumentos mucho más ajustados a los territorios. Y tenemos estas nuevas divisiones de fomento productivo que son una oportunidad para poder descentralizar, y donde un gran tema que se está discutiendo hoy día políticamente es la ley de rentas regionales. La ley de rentas regionales, que ingresó el 30 de septiembre a la discusión de la Cámara, no contempla impuestos que sean territoriales,
no contempla que aquellas empresas que contaminan el territorio paguen en el territorio. Y claro, lo que contempla la ley de renta regional hoy día, tal como está, es una estructura mucho más eficiente de gestión de los tributos, pero sigue siendo intrínsecamente centralista, en tanto no logra abrir las nuevas oportunidades de generar tributo a nivel local. Por lo tanto, hay una gran oportunidad para poder reinventar eso y poder reconectar la producción del territorio. No sé si Gonzalo tiene algo que agregar en esa línea. No, muy bien. Yo voy a tener de que retirarme, no, a las 12 que yo tengo clase. Pero muy bien, está bien cerrado. Sí. Y finalmente mostrar simplemente un dato, tenemos una asociación de municipalidades del Secano Interior que está activa, está trabajando estos temas. Esto es un pantallazo que saqué ahora, 30 de octubre, y que justamente desde el territorio está buscando oportunidades para potenciar mucho más el Secano Interior. Es uno de los casos interesantes de articulación de municipalidades, de articulación territorial, y donde se está viendo en varias chicas cómo poder densificar, mejorar la calidad de los circuitos económicos locales. Así que esa es nuestra presentación. ¿Sí? Muchas gracias, Gonzalo y Francisco. Ahora viene el turno de Florence. Francisco, ¿le puedes dar el acceso a Florence como hospedadora, por favor? Ya, muy bien. Y me quedo para las preguntas, ¿sí? Sí, por supuesto. Florence, y le doy la posibilidad de ser anfitrión. Sí, ahí está. ¿Ahí está? Vale, perfecto. Creo que está cargando. ¿Lo ven? Ahora sí lo vemos, Florence. Okay. Bueno, buenos días a todos. Vamos a cambiar de tema y de perspectiva también. Bueno, hice la presentación en inglés del PowerPoint, pero voy a hacer la presentación oral en español. Creo que hace más sentido, pero salvo que haya alguna objeción. Bueno, si me falta alguna palabra, va a salir en inglés. En todo caso. El artículo lo que trata de hacer es analizar específicamente, y ahí porque voy a empezar con un poco más en relación al... Disculpen, alguien está llegando. En relación a la perspectiva un poco distinta, es más de un punto de perspectiva de políticas públicas y de su implementación en el territorio nacional, en los distintos, o sea, con diferencias locales, pero como nacionalmente en Chile. La política que estoy analizando en el paper, para empezar un poco de la base, son las normas de calidad de agua potable. Solo para definir bien el tema, se refiere a las normas que rigen la calidad que debería salir de la llave, que sea por servicios urbanos, rurales. Hay como una norma nacional en Chile de los distintos parámetros que se deben cumplir para que el agua sea considerado potable. Y en esta medida, Chile ha sido uno de los primeros países latinoamericanos a tener su propia norma, 52. Es bastante temprano porque disculpen, alguien está llegando, que cuando en 52 se adopta internacionalmente, hay algunos países que tienen, obviamente, pero lo que se podrían llamar las directivas internacionales, que después fueron las de la Organización Mundial de la Salud, si la ubican, pero como esas todavía eran o sea, recién empezaron también en los 50, 60, y de la OMS como tal, la que se conocen más y que fueron difundidas internacionalmente es en los 80. O sea que Chile es uno de los primeros países, especialmente en América Latina, pero también dentro del contexto mundial, que desarrolla normas para regir su calidad de agua potable. Bueno, las primeras normas son más limitadas, como se puede adivinar,
Y bueno, se va revisando. Hay revisiones importantes que se hacen en 69 y 70. Y lo interesante ahí de notar es que las normas, tanto las de 52 como las después de 69 y 70, en Chile se hace a través de 2 decretos. Y tiene implicancias después, porque por un lado hay el decreto del ministro de Obras Públicas y por otro lado hay un decreto del Servicio de Salud. Y no coinciden en todos los parámetros. O sea que ahí es donde empiezan a verse tensiones entre lo que viene de Obras Públicas y del Servicio de Salud. Bueno, no me voy a expandir demasiado en este punto, pero quería hacerlo notar. Después se adopta en 84 y en 2007 se hacen revisiones importantes. En cada una de las revisiones, especialmente las dos últimas, se añaden parámetros, se añaden precisiones en cuanto a la tolerancia según los criterios para que sea considerado que cumple con las normas, porque no es solo la cifra y etcétera. Pero un poco esto. Y obviamente son normas que son muy importantes para la salud. En varios de esos parámetros hay impactos directos a la salud a corto plazo. En algunos el impacto a la salud se ve más a mediano plazo o a largo plazo, pero en todo caso hay impactos sobre la salud de la población. Así que lo que quiero presentar acá es la pregunta fundamental es en qué medida estas normas, estos criterios están oficialmente implementados en terreno, o sea, que realmente la calidad del agua cumple con ellos, que no sea solo una norma un poco como se dice en inglés el window dressing, que es de pura figura o solo para dar la impresión de que hay una norma, pero que en el fondo no tiene consecuencia en el terreno. Y ahí voy a pasar un poco rápido, pero defino 3 niveles de lo que podría ser la implementación, que no son niveles como exactos, son como ideal type de lo que podríamos caracterizar, solo para dar una idea. Bueno, la implementación podría ser nula o minimal, podríamos decir, que en el fondo no tiene muchas consecuencias. Podría ser lo que se llama parcial, que se cumple a veces o se cumple en algunos lados, o más bien no sabemos mucho si se cumple porque no se hacen los monitoreos de manera frecuente, lo que es importante para el agua potable porque la contaminación de algunos parámetros puede venir y irse, no es una cuestión necesariamente continua en el tiempo, así que no basta con tener una muestra una vez al año para que sea informativo. Y finalmente podemos pensar en una implementación que sería extensiva, que sería de manera regular, precisa, pero también que los resultados cumplirían realmente con los parámetros. Solo para dar un poco idea de los distintos aspectos que hay solo en lo que es de saber si cumple o no. Lo que analizo y voy a tratar de un poco rápido para llegar a los resultados, que es lo que explica que haya diferencia de implementación entre áreas geográficas y en el tiempo. Es un poco esto, o sea que lo que se ve es que en el fondo la implementación de la norma es heterogénea, varía entre las regiones, varía entre las localidades y varía en el tiempo. Bueno, para lo que voy a presentar hoy me voy a limitar a lo que son los parámetros biológicos. Hay muchos parámetros químicos que son muy importantes, también lo analizo, pero con el fin de un poco simplificar la presentación de hoy, me limito a lo que es microbiológico, que igual para la salud son unos bastante importantes que han sido destacados por la Organización Mundial de la Salud con los primeros con los cuales hay que cumplir antes de pensar quizás en los químicos, aunque algunos químicos son muy importantes, pero que primero hay que pensar en lo microbiológico porque tiene consecuencias más directas a corto plazo. Y quiero destacar que el análisis empieza desde 69 hasta 2014, en los años en que vemos cómo se ha ido implementando las normas y se ha ido cumpliendo.
durante lo que tiene de, entonces cubre las variaciones de distintas normas, de las distintas normas que presentamos antes y después. Para los parámetros microbiológicos, las normas han sido relativamente estables, aunque han sido revisados. Lo que sí se ha añadido en los años 2000 son más bien diferencias en términos de tolerancia, algunas precisiones, y si no, desde, digamos, la norma de 84, los parámetros microbiológicos, porque para los químicos hay varias diferencias, pero en términos de los microbiológicos, los parámetros que se consideran son, los límites con los cuales hay que cumplir no han variado mucho. Son los coliformes, el cloro residual, esencialmente, y o sea, los coliformes en general es que no hay que tener, y si hay una tolerancia de 10%. Solo para decir que no hay una gran variación en las normas a través de ese tiempo, pero en sí en la precisión en que cómo se debe cumplir. Bueno, dado el periodo estudiado y también el tipo de datos del cual estamos hablando, que la calidad del agua potable es algo que, como yo decía, cambia en el tiempo, que hay que ver en distintos momentos para saber si se mantiene, porque la continuidad es bastante importante, por lo que la frecuencia de los monitoreos genera un gran desafío en términos de datos. Uno puede pensar que obviamente es difícil tener esos datos, es difícil que hayan sido conservados, si es que existen, y etc. Por lo tanto, la metodología que yo usé es que sí, primero hice durante algunos años trabajo de búsqueda en archivos de ministros, de la superintendencia, del Instituto Nacional de Normalización, y ahí traté de buscar lo que había de sistemático, de análisis que se habían hecho y de todos los informes oficiales. Para algunos periodos o para algunas regiones, los datos no existen en esta forma, por lo menos se pudieron encontrar. Y ahí hice un trabajo de buscar en fuentes alternativas, o académicos, o de la IDIS, y etcétera, sin entrar en detalle. Lo que quiero destacar es que todos los datos no pudieron ser cuantitativos de manera comparada. Y bueno, para analizar un poco lo que pasó, hice entrevistas, analicé informes de las empresas de aguas, distintos trabajos también de búsqueda en archivos y en prensa. Bueno, quiero llegar a los resultados. No sé si... disculpen. Lo que quiero destacar primero es que lo que sobresale del análisis para el periodo estudiado es que hay especialmente dos periodos importantes que vamos a ir detallando, pero donde hay presiones externas para que se mejore la calidad del agua bacteriológica. Y cuando digo externas, se refiere especialmente en que son externas a los que implementan como tal la norma, o sea, los que proveen el agua potable, las empresas y lo que se relaciona en algún momento, un gran periodo con el SENDOS, obras públicas, o sea, los pero que implementan como en terreno un poco las normas, que realmente proveen el agua potable. Entonces, externas a esos, hay dos momentos en que especialmente el Ministerio de Salud y después también la Superintendencia ponen presión para que se cumpla esa norma. Primero, a partir de 1977, y vamos a volver en el detalle, pero ahí hay el Servicio de Salud destaca de que no se está cumpliendo la norma, especialmente para lo bacteriológico, y llega a avanzar un programa de monitoreo. En los 90,
se da en un contexto distinto, obviamente, que un contexto en que se va preparando la eventual privatización de los servicios de agua potable urbanos, así se llaman en Chile, aunque son como urbanidades grandes. Y ahí hay tanto el Ministerio de Salud como las superintendencias que han hecho un monitoreo y presiones sobre el sector. Acá no voy a entrar en detalle porque si no se me va a faltar bastante el tiempo, pero solo para destacar un poco lo que yo acabo de decir, se ve que en los dos periodos donde hay presiones externas, ahí es cuando el incremento en implementación es el más extensivo. Y se ve especialmente en esos dos periodos. Solo destacar acá que cuando hablo de Implementation Progress como incremento de implementación, refiero acá a lo que se ha hecho comparando desde el principio del periodo hasta el fin, o sea, para ver si hay una progresión, si se queda estable, bueno, no hay mejoramiento. Si está estable, pero ya estaba como a 100% y perfecto, se estima que es extensivo todavía. Pero en términos de que si hay lugares donde si se podría mejorar y no se hace, entonces no puedes, es un poco eso lo que está en mente. En términos de criterios, se considera la amplitud de la población o de los números de servicios que cumplen, de la frecuencia de los monitoreos, un poco los criterios que no voy a entrar en detalle, pero que mencioné muy brevemente en la introducción. Quiero llegar al cualitativo, por eso estoy pasando un poco esto, creo que más habla bien de lo que pasa y es interesante para entender un poco. Como decía, en 77 el Ministerio de Salud compila información que ya existía en el CENDOS y la presenta públicamente en un congreso científico y después como que se pone presión. Interesante porque esos datos demuestran que de hecho entre 71 y 76 entre 20 y 30% de los servicios no tenían ni siquiera monitoreo. Y de los que tenían entre 40 y 60, porque varía en los distintos años, tenía calidad mala. Ahí en una de las entrevistas se destacó que en el fondo esos datos existían, pero no se utilizaban. Y eso es lo que quiero destacar. O sea que en el fondo esos datos pero no se hizo... antes de que el Ministerio de Salud pondría presión, y ahí vamos a ver un poco cómo se hizo, no se conservaban los datos sin que haya efecto en lo que se hacía para corregir la situación. Lo que es interesante, porque entonces se ve que hay la capacidad de generar los datos, hay capacidad de identificar el problema, pero se decide no actuar. Ahí, posteriormente a esto, el Ministerio de Salud lanza un programa nacional de monitoreo de agua potable, especialmente más dedicado a la calidad bacteriológica. Y es interesante porque y ahí un entrevistado detalla bien que entiende que desde ahí vino la preocupación por la calidad del agua, pero también se ve en los datos que se han compilado, que ya dentro de 5 o 6 años ya hay un tremendo incremento de los números de servicios que cumplen. Creo que no me queda mucho tiempo, así que voy a ir. Me quedan como 3-4 minutos. En los 90, como mencioné, el segundo periodo en que hay un tipo de presiones externas sobre el sector.
De ahí es una presión que viene de dos lados, pero que hay que entenderlas dentro del contexto de la preparación un poco de la privatización de los servicios de agua potable urbanos. En 89, 90, hay una también en 88, justo un poco antes de la transición, se adoptan para el tema del agua potable, decretos, leyes y leyes bastante importantes que tienen relevancia después, dentro de las cuales se adopta el nuevo marco regulatorio del sector, se crea la superintendencia, se crea el decreto para las tarifas, etcétera, etcétera. O sea, todas legislaciones que vienen preparando un poco, que crean las empresas también, en ese momento públicas de agua, pero que están un poco listas para ser privatizadas, lo que se va a hacer sobre todo a partir del 97, 98, pero durante varios años, porque se hace por región, etcétera. Bueno, lo que quiero destacar acá es que durante este periodo se arma todo esto y eso genera presión sobre el sector, especialmente para cumplir con la calidad del agua potable, dentro de los cuales para los parámetros bacteriológicos, especialmente para los servicios urbanos, que son los que se cuadran más, pero también para los rurales, porque en principio se documenta ahí más lo que se empezó a documentar, lo que se iba a hacer para cómo era el monitoreo de agua potable en los sectores rurales. Y ahí quiero destacar un poco esta ecuación porque creo que demuestra bien, porque en el fondo lo que y distintas fuentes lo mencionan, es que lo que hizo el Ministerio de Salud en este contexto amenazó de que si la empresa no cumplía con la calidad, no iban a poder cobrar el agua, porque entonces decían, es un cobro por agua potable. Si el agua no es potable, entonces no se cobra. Y es una amenaza que siempre usaban como para presionar a los proveedores de agua potable para que cumplieran con la calidad. Bueno, nunca se aplicó, no se llegó a aplicar ni nada, pero ayudó presionó bastante al sector para que cumpliera. También la Superintendencia de Servicios Sanitarios, crea en 91, si no me equivoco, ahí también empieza a como enmarcar y desarrollar un sistema de monitoreo y de fiscalización que va a crecer en el tiempo, pero que empieza como a encuadrar un poco, especialmente para el tema del agua potable. El resultado es que en 90 y varía, pero al 98 podemos decir que nacionalmente las empresas que son la mayoría públicas todavía registran ellas que cumplen con las normas. En los controles paralelos que se hacen por parte especialmente de la superintendencia, hay igual se logra que cumplen con las normas, pero unos años después. Hay casos todavía en 99, 2000, no en las regiones centrales, pero especialmente en el norte del país, en ciudades como Iquique, donde hubieron problemas con el cumplimiento para los parámetros bacteriológicos. Así que esencialmente, para solo resumir, este lado se ve que hay presión sobre el sector del punto tanto de la superintendencia como del Ministerio de Salud, y ahí es cuando se empiezan a cumplir. Y estamos hablando de la calidad bacteriológica del agua, que no es la más difícil de cumplir en términos de tratamiento, porque esencialmente se hace con cloro.
En paralelo, en las regiones rurales, o sea, en los servicios rurales, más bien porque que se definen de una manera específica, hay una progresión que se hace especialmente durante estos años, pero todavía en 97 hay más de 50% que no cumplen con, y en 2004 llega como al 82%. Igual hay un mejoramiento durante este periodo, pero no de la misma amplitud que de los servicios urbanos que estaban en vía de estar privatizados. Lo interesante es que entre los datos que hay de 2004, 2005 y 2014, 2015 para el cumplimiento de la calidad bacteriológica en los servicios rurales, hay muy poca progresión. A pesar de que pasan 10 años, ahí es como que no se ha mejorado mucho. Por lo menos para desde una perspectiva nacional, en términos de total para el país. Y ahí alguien destaca derechamente que de hecho algunos servicios ni siquiera tienen presupuesto para comprar el cloro, o sea, se habla, es como no es no es por casualidad que no se cumplen las normas, o sea, no se están haciendo los tratamientos porque requerido. Y bueno, todo esto para llegar a que entonces, ¿qué es lo que hace que se cumplen o no con las normas? Bueno, primero volver a destacar que se ve que hay diferencias en el tiempo. Y bueno, ahí tuve que pasar muchas cosas rápido porque hay detalles interesantes también sobre cómo la manera de que se reportan se informan los resultados, ha variado también en el tiempo y hay menos o más precisiones en algunas etapas, que es parte también de lo que explica las conclusiones, pero se ve que hay diferencias entre las zonas urbanas y rurales, especialmente a partir del momento en que los servicios urbanos ahí se embarcan como para en el camino hacia la privatización. Entonces, pero en los dos casos lo que sobresale es que lo que es clave son las presiones externas al sector. Especialmente se ve que en el caso de los años 70 se tenían los datos que no se cumplía, pero para que se haga algo al respecto tenía que venir del exterior, en este caso del Ministerio de Salud. Lo que hacen las presiones externas es que le dan visibilidad a la importancia de la implementación. También le dan un horizonte de tiempo en algunos casos. Es un poco lo que pasa en los 90, como que hay que llegar para que se haga, pero en un tiempo relativamente corto. Se hacen también informes anuales, se siguen, el monitoreo es como más constante. Y ahí voy a terminar acá, creo que se terminó el tiempo, no tengo el chat ahí, me disculpo si me están diciendo acá, pero no veo mensaje. Ah, sí, ahí. Así que un poco esto, ¿no? Que voy a concluir acá para tomar más bien preguntas que tengamos tiempo de intercambiar, pero el mensaje central es que en el fondo, aun en un país como Chile, donde hay recursos para cumplir con las normas y como se documenta en otro lado, cuando se adoptan las normas se sabe lo que se requiere hacer y se adoptan normas que se saben que se pueden implementar, contrario de otros países. En el concreto, para que se cumplen, necesitan que haya presiones externas al sector. Y muchas gracias, Florence. ¿Podrías entregar el
host. Creo que lo entregué. Sí. Ah, sí, creo que ahora Me yo lo entregó tengo. a mí, sí. ¿O no? ¿O a quién te lo entregué a ti, creo, Camila? Sí, no, ahí se lo entregué a Conferencias a la 4. Ahí está. Muchas gracias a los 4 por sus ponencias. Son temas muy, muy interesantes. En el chat bueno, los participantes dejaron preguntas y distintos comentarios. Desafortunadamente, Esteban López, que sí, creo que ya se tuvo que desconectar, él nos iba a entregar comentarios de la ponencia, pero tuvo que retirarse ahora a las 12, pero igualmente me pidió que leyera sus preguntas y sus comentarios que leeré a continuación. Y también, por supuesto, leeré las preguntas del público. Pero bueno, Esteban López pregunta a Gonter: ¿hay evidencia de que el extractivismo forestal también impactaba a grupos de personas más allá de los pueblos mapuches? ¿Cuál es tu visión del cambio del discurso de las forestales en relación con personas no mapuches y el grado de vinculación y potencial colaboración entre todos los grupos afectados por el extractivismo? Esa es una de las primeras preguntas. Voy a leerlas para después también puedan responder, ¿ya? Otra pregunta para Gonter: ¿en qué sentido la plantación forestal es extractivista? ¿Es comparable con el extractivismo forestal en el Amazonas, por ejemplo? Esa pregunta la presentó Ricardo Rivas. Y una tercera pregunta para Gonter: ¿qué elementos estructurales debería tener una estrategia para regenerar los ecosistemas socioambientales en las zonas forestales? También tenemos preguntas para Francisco y Gonzalo. La primera pregunta: ¿cómo se desprende de su trabajo la necesidad de mayores impuestos regionales y mayor participación del Estado? ¿Qué pasa con el sector privado? Esa fue una pregunta presentada por Pablo Egaña. Una segunda pregunta de Ricardo Rivas señala: ¿cuál es la relación entre apertura económica o política comercial de Chile y sus conclusiones respecto al impacto territorial de la industria forestal? Y para Florence, esta pregunta es por Erika Fuensalida. La calidad bacteriológica del agua de los sistemas comunitarios de agua potable la realizan las sanitarias y estas organizaciones deben llevar registro de las mediciones cada 3 meses. Ese es un comentario, me parece. Y otra consulta también por Erika: ¿el Ministerio de Salud realiza presiones externas? Ahora, por favor, ahí les doy espacio para que nos den sus comentarios y respuestas también. Partamos por Gonter, después Francisco y Florence, por favor. Vale, muy bien. Ya, bueno, en relación a los impactos, bueno, yo podría dividir en dos los impactos. Por una parte, digamos, los impactos socioambientales que guardan relación con temas de escasez hídrica, de sequía, del tránsito de camiones, de la sustitución de bosque nativo. Y por otra parte están los impactos que guardan más referente al modo de vida, digamos, a la cosmovisión mapuche, que esos son exclusivamente que aparecían muy a menudo dentro de los militantes del movimiento mapuche, ¿ya? Respecto al concepto de extractivismo, yo me basé más en Svampa que en Guinas, ¿ya? Básicamente yo describo el extractivismo como grandes volúmenes de recursos naturales con escasa elaboración, ya que tienen que son economías de enclave orientadas a la exportación y con presencia global, que un poco mantenía o hacía más visible la diferencia entre el norte y el sur global, ¿ya? Y también me parecía interesante porque permitía como categoría conceptual operacionalizar de mejor manera las transformaciones, digamos, discursivas y de ejercicio de la empresa forestal en el territorio, ¿ya? Fundamentalmente, bueno, en la literatura sobre extractivismo distinguen entre un extractivismo, digamos, más de carácter neoestructuralista, donde el Estado es el administrador y hace una función más distributiva, digamos, de los excedentes
proporcionado por los extractivismos y un extractivismo, digamos, de carácter más neoliberal, donde, claro, se emparenta más con este lenguaje de la sustentabilidad, de la gobernanza, de la responsabilidad social empresarial, ¿ya? Eso sí, claro, es cierto que la categoría de extractivismo referente al sector forestal es disputada. No hay, yo diría, evidencia concluyente respecto a ello. ¿Ya? Yo lo clasificaría como extractivismo, ¿ya? Pero claro, porque y referente a lo que se me señalaba en el Amazonas, mira, desconozco, yo básicamente me basé en la literatura, no sé, de Nancy Peluso, que tiene muchos estudios en lo que es la zona de Indonesia, ya básicamente, pero ellos no le denominan extractivismo. A mí me parece que la categoría de extractivismo está más ligada a los modelos más en la región latinoamericana, al menos en los últimos, digamos, 10 o 15 años, ¿ya? Y la otra pregunta guarda relación con si hay una articulación entre los sectores, digamos, digamos que se han visto perjudicados por el modelo forestal. Al menos yo no lo... O sea, claro, los actores institucionales, claro, tal como mencionaba la ponencia de Francisco con Gonzalo, hay una articulación en el secano interior. Yo no examiné esa zona, pero también hay una agrupación de municipalidades en la provincia de Arauco, que también la Arauco 7, ya que también están actuando en conjunto, ¿ya? Bueno, las organizaciones del turismo que participan del programa Transforma, por ejemplo, y tienen una relación un poco, digamos, de amor y odio con la institucionalidad, ¿ya? Y la principal crítica que se le hace a estos programas es que, claro, no ponen en entredicho el modelo forestal y actúan de manera subsidiaria. Es decir, claro, como el sector forestal subsiste por sí solo, lo que tenemos que hacer es aportar subsidios a las industrias, digamos, desplazadas y un poco entrar a competir con la industria forestal, pero no hay un examen del modelo más a fondo, digamos. Que es la crítica que se le hace digamos, al programa de gestión territorial de zona rezagada, fundamentalmente, ¿ya? Que se ha implementado, digamos, desde el 2014 hasta la fecha, en la provincia de Arauco, fundamentalmente, y en otras zonas del país, ¿ya? Claro, y por otra parte, otros sectores críticos que han publicado mucho en la última década son los ingenieros forestales por el bosque nativo, ya que claro, ellos de hecho sacaron un volumen el año pasado o este año respecto, claro, a una necesaria transformación del modelo forestal, ya fundamentado principalmente en un cambio de la gobernanza, ya que es un tema clave en este aspecto, ya. Entonces podríamos decir que, claro, están los ingenieros forestales por el bosque nativo, ya está por otra parte los sectores productivos desplazados, y está también, digamos, el movimiento mapuche con sectores que están más ligados a la institucionalidad, con otros sectores que son más radicalizados y no... Cualquier concesión sería, claro, legitimar el modelo, ¿ya? No sé si un poco me hice cargo de las preguntas. Sí, muchas gracias, Gunter. ¿Francisco? Sí. Bueno, primero sobre los impuestos territoriales. Efectivamente, en la ley de rentas regionales nos llamó la atención, te comentaba que el 30 de septiembre no se agrega la ventana para crear impuestos que permitan cubrir las externalidades negativas de cada uno de estos sectores. Hay externalidades negativas ambientales, hay también externalidades negativas en precios de ciertos factores productivos, por lo tanto no hay nada que compense esas externalidades negativas que quedan en el territorio con un tributo que permita en parte a las municipalidades poder generar iniciativas de política pública. Lo más cercano que tenemos son los impuestos territoriales al sector forestal. Había un problema entre lo que entregaba CONAF para base de datos para que tributaran estas empresas, y había una suerte de ambigüedad con respecto a cómo se ejercía ese pago. Esa ambigüedad se ha ido corrigiendo, pero sin embargo hay plantas, hace muy poco tiempo atrás salió que Arauco Orcones no había pagado impuestos, por ejemplo, en Arauco, porque había declarado en todos sus holdings de empresa una situación de pérdida. Claro, ¿qué es lo que sucede? Sucede que a veces lo que pagan de impuestos estas empresas en el territorio es bajísimo, mucho más
Por lo tanto, hay que corregir esa cuestión de manera tal de que logren compensar su externalidad. Yo creo que ahí la descentralización cumple un rol clave. Vamos a tener gobernadores y esos gobernadores van a necesitar recursos y esos recursos tienen que venir de alguna parte y una manera correcta es que se compense esta externalidad negativa. Sobre la pregunta de apertura económica, aquí yo me quiero alargar un poco. Sucede que efectivamente tú tienes dos mecanismos de presión. La primera es que el sector forestal tiene ciertos estándares de calidad, de convivencia con su medio ambiente, igual que la mayoría de las empresas grandes. Está la ISO 15000, hay diferentes normas ISO. En el caso forestal está la FSC, y eso te obliga a tener ciertas normas de responsabilidad social y empresarial con tu entorno. El problema es que, claro, hasta el momento ha habido una suerte de puesta en marcha respecto a esas normas. Va a llegar el minuto en donde ya el comercio internacional te va a obligar a cumplir ciertos estándares de calidad en tu vinculación con tu entorno inmediato. Y ahí van a surgir todos estos problemas de gobernanza en torno a la cadena. Yo creo que hay una presión de entorno que te obliga de afuera, que te va a obligar a ti a buscar una mayor armonía con tu medio local. Ahora, hay una cuestión que quiero agregar. Nosotros ahora estamos trabajando con aserraderos pequeños, con 40 aserraderos en el sector de Arauco, justamente con Arauco 7, y sucede de que, claro, el problema que tienes tú para los aserraderos pequeños, que no son parte del holding principal de empresas, es justamente donde sacan madera. Ya no es el precio, o sea, tienes o no tienes madera, y lo que tú tienes es un proceso de muerte de aserraderos pequeños en terrenos forestales. ¿Por qué? Porque o tú vendes tu predio a Arauco o sencillamente no tienes madera para poder producir, y es por eso que se da lo siguiente, que en terrenos forestales donde tienes tú la gran empresa, ¿vale? Tú tienes una muerte de pequeños aserraderos, y este proceso de concentración de las forestales se está dando inclusive no a aserraderos pequeños, se está dando incluso a nivel de aserraderos medios. Y post-crisis lo que probablemente vamos a tener es una mayor concentración, por lo que son tamaños de eficiencia. Entonces el sector se está concentrando y eso va a afectar la posibilidad de diversificar en el futuro tu canasta exportadora. Entonces, claro, la apertura de comercio exterior te va a aplicar más cortapisas, pero vas a seguir produciendo más de lo mismo. ¿Por qué? Porque en el caso forestal el control del suelo es clave, ¿vale? Y eso te condiciona el que tú te puedas diversificar. Y hoy día el marco de incentivo está en tener cadenas largas de producción en torno a la celulosa y en torno a la producción de madera cerrada en grandes volúmenes, remanufactura un tanto. Por lo tanto, ¿qué sucede? No te permite la economía de escala diversificar, a no ser que haya una regulación. Y eso es una cuestión política que puede cambiar, pero hoy día los aserraderos pequeños están sin madera para producir. ¿Sí? No sé si respondí a las dos preguntas. Veo más preguntas en el chat, eso sí, no sé si va a haber una segunda vuelta o... Sí, vamos a ver cómo andamos con los tiempos y ahí también probamos si es que alcanzamos con más preguntas. Gracias, Francisco. Florence. Sí, bueno, gracias a Erika Fuenzalida por el comentario y por la pregunta. Respecto de la pregunta, voy a volver un poco a lo que dije, quizá pasé un poco rápido, porque me preguntaba si entonces el Ministerio de Salud hacía presiones externas. Bueno, depende mucho de cómo uno define externas, pero lo que entiendo, de tal manera que, como lo defino yo, las presiones externas son las que no están externas a los que realmente hacen el tratamiento y entregan el agua potable, para ponerlo en términos como concretos. O sea, son los que no entregan el agua. Y yo he buscado distintas palabras, si hay sugerencia pero es que no es solo sectorial, o sea, la idea es que no son en inglés se puede decir los outsiders de los que implementan un poco. Esa es la idea. O sea, en este sentido sí son externos, porque el Ministerio de Salud, si bien está relacionado al tema, no son los que en el terreno lo hacen ni que están en relación con la empresa directamente. Y no es solo una cuestión conceptual que yo quizás no se puede alertó en la presentación, yo ya tuve que separé muchas cosas, pero es que hay la idea de que
hay realmente peleas entre los dos en varios momentos, tanto cuando se adoptan las normas y los dos, quiero decir, obras públicas y sector del Ministerio de Salud, están realmente, son temas que sobre el tema del agua potable están muchas veces yo no sé si conflicto es fuerte, pero por lo menos hay una tensión latente entre los dos, continua en el tiempo, que se repercuta también en el momento de la implementación. Porque la obra pública está preocupada mucho de los costos y de la infraestructura, está preocupada de la cosa práctica, no es una cuestión de salud, está preocupada del impacto de la salud, pero después en algún momento alguien del centro decía directamente, pero ¿cómo lo pago? Está bien, no es que, pero ¿cómo lo meto en práctica? Así que un poco esto es la idea. Gracias, Florence. Bueno, la mesa estaba contemplada hasta las 12:20. Hay un par de preguntas que quedaron en el chat y que no las abordamos, pero si están de acuerdo podemos extendernos unos 5 minutos más para seguir también conversando y comentando un poco las presentaciones. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya. Sí, totalmente. A mí me gustaría hacer también una pregunta dirigida a los tres. Y que en parte también fue abordada por Francisco y Gonzalo, pero me gustaría extenderla. ¿Cómo ven también la transformación o los cambios que se vienen a raíz del proceso constituyente, que también está a puertas en Chile, en relación a sus propias temáticas, como gestión del agua, industria forestal, extractivismo, como qué rol también cumple el proceso constituyente en los cambios necesarios quizás para abordar los conflictos territoriales? Y voy a abordar otra pregunta también para Francisco, que estaba en el chat. Voy a revisar. Una pregunta de Constanza. Ella señala, bueno, menciona que Torres et al. 2016 encontraron en las comunas de la región del Biobío una correlación lineal positiva entre los litros personas de agua distribuido por los camiones aljibe a campesinos y el porcentaje de superficie forestada por comuna. Es decir, una relación estadística y socioespacial positiva entre la presencia de monocultivo forestal y el déficit hídrico por comuna. ¿Cómo ves entonces y en términos socioeconómicos el futuro de la industria en nuestra región? Esto sumado a los antecedentes que brindas. Y una pregunta también para Gunter, que no la alcancé a leer, de Lorena Coronado. Ella dice que trabaja en el sector salud y en particular le ha tocado trabajar con equipos de salud rural de servicios en Arauco y Araucanía Norte. Y señala que dentro de tu presentación aparece una mención a los cambios culturales y quería preguntar si dentro de la información levantada las comunas hacen mención a las implicancias en salud de la explotación forestal en sus territorios o qué señalan al respecto. Estas son las preguntas que dejo a disposición. Terminemos como a las 12:30 y ahí podemos hacer. Perfecto. ¿Comienzo, Camila? Sí, Francisco, después Gunter y Flores. Después Flores. No, voy primero al revés. Primero pregunto sobre el tema de cómo veo el sector en tema de su sustentabilidad. Compleja. Creo que hasta el momento el negocio forestal ha sido por volumen, grandes volúmenes. Todo el proceso de remanufactura, que es maciza, tablero aglomerado, enchapado, se produce porque tú tienes grandes masas forestales que puedes explotar. Eso permitió tener esa cadena productiva. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que ya no tienes más suelo para crecer. Por lo tanto, no te vas a expandir más. Entonces vas a tener que pasar de un modelo de alto nivel de explotación por volumen a un modelo mucho más de mayor valor agregado, de mayor nivel de innovación, donde quizás con la misma cantidad de volúmenes sea capaz de producir nuevas líneas de producción. Entonces, yo creo que vamos a tener pronto un proceso fuerte e intensivo de concentración y además de innovación de nuevos productos, porque ya no puedes crecer en tamaño en masa forestal. Al sur tienes un conflicto, al norte no avanzas porque el costo de oportunidad asociado a la expansión agrícola te marca un techo, por lo tanto ya estás condicionado. La precordillera es compleja
por lo tanto te estás limitado en tu tamaño para poder crecer. Por lo tanto, tiene que haber un proceso innovativo. ¿Cuál es el problema? El proceso que probablemente ese proceso innovativo no sea tan inclusivo de mano de obra. Hay todo un temático que ya se está discutiendo ayer en Corma, justamente asociado a las tecnologías 4.0 y cómo las tecnologías 4.0 te va a permitir innovar con menos cantidad de mano de obra. Ya hasta la industria está viviendo un proceso de automatización intensivo, y a eso hay que agregarle ahora esta nueva tecnología de Internet industrial. Por lo tanto, vamos a tener procesos de innovativos, pero que no van a incorporar mano de obra no calificada, sino que se van a concentrar en mano de obra calificada. Por lo tanto, también vamos a tener externalidades asociadas a la mano de obra, que es un tema complejo. Entonces, yo creo que vamos a tener por un lado tamaño, vamos a tener por otro lado innovación, y vamos a tener por otro lado diversificación en el sector en el mediano plazo. Ahora, es por eso, y aquí voy a la segunda pregunta, que es importante ver el tema de la Constitución, porque en estricto rigor la Constitución privilegió la expansión de la masa por volumen. La clave estuvo en que tú tenías recursos naturales de muy bajo costo, mano de obra entre comillas barata, que después se fue encareciendo. Sucede que la definición de ciertas garantías en la Constitución va a afectar la gobernanza de las cadenas, y eso va a provocar de que probablemente tú ya no, los negocios que antiguamente eran factibles ya no son factibles, y eso va a significar mayor inteligencia. Por lo tanto, y lo planteó Gonzalo al principio, para nosotros la Constitución es una gran oportunidad para que el sector mejore en regulación y pueda avanzar en innovación, lo que no ha sucedido estos últimos 20 años. Si uno mira, la canasta exportadora es la misma, los productos de estrella son los mismos, no hay diversificación. Por lo tanto, en la nueva Constitución, producto de estas nuevas definiciones, puede provocar un circuito de innovación y cambio técnico en la cadena. Así que lo miramos con gran optimismo. ¿Gunter? Sí, bueno, en particular no fue una arista en la cual yo profundicé la investigación, el tema sanitario. De lo que yo recuerdo de algún material analizado, específicamente a personas del pueblo mapuche, era que, claro, la sustitución del bosque nativo de producciones forestales había impedido que ciertos productos forestales no maderables crecieran en estos predios, lo que había perjudicado la recolección de hierbas medicinales para la salud, fundamentalmente para las machis. Y eso era digamos, un impacto cultural de las plantaciones forestales, ¿ya? En eso fue lo único hallazgo que yo recuerdo respecto a temas de salud, ¿ya? No podría profundizar más en esa área porque no fue uno de los objetivos de la investigación. Por otra parte, en tema de la Constitución, claro, es fundamental, sale una oportunidad para poder, en el artículo, digamos, si mal no recuerdo, el artículo 19, el que nos permite vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Bueno, será una oportunidad para, obviamente, expandir esa noción y poder permitirnos proyectarnos a un desarrollo más armónico y que los conflictos socioambientales o que al menos las zonas de sacrificio puedan desaparecer digamos, en el mediano plazo. Eso obviamente sale una esperanza con el cambio constituyente de la Constitución. Florence. Sí, un poco en relación también con la pregunta que tenía Gunter respecto del agua y de las disponibilidades. Yo creo que el tema del agua, obviamente estoy un poco quizás no neutral en el tema porque hace tiempo que lo estoy estudiando, pero que creo que va a ser fundamental en distintos aspectos. Uno de los temas importantes en relación al agua, que también se relaciona indirectamente con la calidad de agua potable, es el agua del cual uno parte un poco, la calidad del agua a principio, y especialmente cuando hay agua
subterránea, si hay menos cantidad, etcétera. Hay muchos lados donde se están gestionando problemas serios con otros temas, que son, en estos casos, la agua subterránea no es en general bacteriológico, porque son más bien con los parámetros químicos. Pero que hay muchos temas importantes ahí que se están gestionando. Y vengo eso para decir, creo que un tema importante es el agua del cual se va a disponer o se va a garantizar o se podría garantizar para especialmente el uso humano. Y ahí, o el uso, ahí uno puede ser más exclusivo, ecológico, uso, ahí hay distintas posturas. Pero este tema es importante porque de manera muy concreta, tanto gente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios como gente de agua de APR me han mencionado en distintos contextos muy claramente que están compitiendo para tener derechos de agua. En regiones distintas, en varios lados se está dando. Hasta la Superintendencia decía que hay regiones donde, o sea, y ahí se trata de, obviamente, de empresas que igual tienen recursos para comprar, pero que había problemas para tener esos derechos de aguas, para garantizar el aumento de la demanda humana o el mantenimiento. Y eso es una parte importante, es relacionada con la Constitución, también con el Código de Aguas. Y yo creo que el otro tema importante que considerar y que creo que muchas veces se olvida y que, bueno, en el detalle yo lo destaco más en el paper, pero es la idea de que las diferencias entre regiones. Y ahí un poco, para lograr presentar en igual un poco más de tiempo, como resume muchas cosas, pero la idea es que igual incluso en ciudades grandes hubieron problemas con calidad de agua en los 2000 y pareciera que como que lo político a veces se asombra más cuando llega a Santiago en la zona central. Cuando hay 48 horas de agua en Santiago, obviamente llama la atención por buenas razones, pero es como que tiene más atención. Y hay la región del cual ni hablé, porque no son realmente, no es específicamente más bien sobre la calidad, pero sobre la cantidad de agua en Copiapó. Hay una crisis hídrica que duró años, y no es como... Y hubieron problemas con distintos también temas de calidad con químicos, pero, o sea, hay temas así que pareciera que no se ven a veces desde un poco lo central, que yo no sé mucho como que, pero en la manera de pensar que hay y especialmente en el tema del agua, las realidades regionales divergen muchísimo, o sea, las problemáticas, y no es como la impresión muchas veces que se ve y que sea un poco... puesto también por delante muchas veces que el norte desértico le falta agua, hasta se habla de la carretera del agua, que del sur va a mandar agua al norte, especialmente por la cordillera, más que por las ciudades, pero, o sea, hay como esos temas de que, y no es cierto, o sea, lo que se menciona en el sur, sin ser una experta, yo sé que hay muchos lados donde faltan agua. En napas subterráneas en el sur, en regiones donde sí hay ríos y hay aguas y hay lluvia, pero igual falta agua cuando se trata de disponibilidad de agua para el uso humano. O sea, que no es y las realidades regionales, eso es súper importante. Para hacerlo corto. Muchas gracias por sus comentarios y también por sus respuestas. Ya llegó el tiempo de cerrar. Nuevamente agradecer al público que nos acompañó y también a nuestros expositores. Por supuesto, los dejamos invitados al resto de los paneles. Durante el día también tendremos más ponencias como macro, masivas, y también tendremos más paneles con distintas mesas y temáticas para que puedan revisar nuestro programa. Eso, muchas gracias, así que tengan buen día. Muchas gracias. Chao. Buen día. Chao. Adiós. Muchas gracias, súper interesante. Chao, gracias, felicitaciones. Gracias. Chao. Chao, felicitaciones, chao.